Hola. Bueno, ya sabemos que este año tercero es el año donde trabajamos más que nada con las herramientas, ¿sí? Con las herramientas del coordinador para poder realizar la tarea con más elementos de trabajo. Bueno, fíjense el título que tiene hoy nuestro teórico, que es la lectura de lo latente. Clave como herramienta de trabajo, por eso lo vamos a ver pausadamente, para que ustedes realmente con todos los otros teóricos que trabajamos, que es los tipos de intervención, por ejemplo, lo que vimos en el libro de Graciela Jaciner, que nos sirvió tanto y que a ustedes les gustó tanto además, vamos a tener otra herramienta fundamental para poder trabajar con los grupos. Bien, la lectura de lo latente. Vamos a recordar un poquito lo que ustedes vieron en primer año, cuando vimos a Freud, cuando vimos las tópicas de Freud, y obviamente tiene una relación directa con lo que vamos a trabajar hoy, porque es la mirada justamente de Freud para poder comprender y para poder intervenir y para poder entender qué es lo que pasa en los grupos y cuál es nuestra tarea, nuestra función dentro de esa intervención. Bien, par, manifiesto y latente, ¿se acuerdan la primera tópica de Freud? Y él habla de tres aspectos para tenerlo en cuenta. Es lo económico, lo dinámico y lo tópicamente, ¿sí? Vamos a desglosarlo un poco. Estas tres cuestiones, la económica, la dinámica y la tópica, están ligadas con las escenas subyacentes, es decir, para poder trabajar, para poder entender, para poder intervenir, tenemos que tener en cuenta estos aspectos para poder analizar qué es lo que sucede en las escenas manifiestas o no del grupo y de qué manera podemos nosotros accionar desde nuestra función. Dice, lo económico, lo dinámico, lo tópicamente ligados, están ligadas en las escenas subyacentes, es decir, en lo que se ve y no se ve, pero en el devenir del grupo, pero que desde la función de la coordinación tenemos que empezar a comprender, a tener herramientas para poder intervenir, ¿sí? Escenas subyacentes, es decir, abajo están, pero no se ven esas escenas, no son manifiestas, son escenas latentes, tenemos aspectos para darnos cuenta o para poder comprender según nuestra mirada como coordinadores qué es lo que está sucediendo y cómo tenemos que accionar. Bien, entonces, la parte económica, como dice Freud, no se refiere a lo monetario, obviamente, sino que es la distribución de la energía cuantificable, es decir, lo pulsional. Vuelvo a leer. Distribución de la energía cuantificable. Nosotros sabemos que cuando estamos trabajando, cuando estamos compartiendo desde nuestro lugar la tarea del grupo, hay en cada uno de los sujetos, en cada uno de los integrantes de ese grupo, una movilización interna desde lo inconsciente y desde lo consciente, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, a lo pulsional, a lo que está subyacente en cada uno de los sujetos mientras van moviéndose las escenas. Distribución de la energía cuantificable, lo pulsional. Y muchas veces lo vemos, bueno, acá hay una frase como ejemplo, cuando a veces salen frases que parecieran fuera de contexto, ¿sí? Pero, y que alguien lo puede poner en palabras como esto, es más fuerte que yo, decimos algo o hacemos algo, o hacen los integrantes del grupo, cuestiones que no pasaron a lo mejor directamente
a la conciencia sin, es decir, a ver, son del inconsciente, pero surgen a la conciencia sin querer, digamos, ¿no? Es más fuerte que yo. En las escenas latentes, en las escenas de superficie, como están los roles, como son los roles, que se van sucediendo y se van accionando de distinta manera y van cambiando, es lo irreprimible, ¿sí? Lo que surge, como dice la frase, más fuerte que yo, no me di cuenta, no lo pasé por la conciencia, no lo dicen, ¿no? Lo decimos nosotros para poder entenderlo. Y apareció en escena esa frase. Después, lo dinámico, tensión, conflicto, presión, fuerzas psíquicas opuestas. Lo dinámico, bueno, dinámico que se refiere al movimiento, ¿no? Al transcurrir de los distintos accionar, de las distintas circulación de la palabra, ¿no? Vuelvo a leerlo: tensión, dinámico, conflicto, presión, fuerzas psíquicas opuestas, grupo, deseo, defensa. Todo esto, a ver, lo económico, lo dinámico, lo tópico, se dan en forma, se dan en forma sucesiva o simultánea, y nosotros desde nuestro lugar, con nuestra teoría puesta en práctica, lo vamos descubriendo desde la función, ¿no? Lo vamos viendo, después vemos de qué manera lo vamos a utilizar para poder intervenir. Pero mientras tanto, estas cuestiones que van sucediendo en el circular de la palabra en el grupo, son los que nos dan elementos para poder luego accionar en el momento oportuno. Tópicamente, que era lo que nos faltaba analizar. Tópico, lugar imaginario, es decir, donde va transcurriendo ese devenir. Lugar imaginario para representar en forma figurada y asignarle una función. Ahora lo aclaramos todo. Grupo. Escenas visibles y veladas. Acá recordamos en la primera tópica el consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿no? Primera tópica decía, el consciente es la presentificación, es decir, lo que vemos, ¿sí? El preconsciente es esa barrera permeable que surge cuando la necesitamos al consciente, ¿no es cierto? Lo podemos poner en palabras. Y esta barrera, que es la barrera de la represión del inconsciente. Esta es la permeable, acá no está dibujada, pero tendría que estar, ¿no? Bueno, acá lo tenemos, miren. Barrera porosa, que es la del preconsciente, y la barrera es la represiva, inconsciente. Entonces, volvemos atrás. Tópico, lugar imaginario para representar en forma figurada y asignarle una función. Estamos hablando de cada uno de los sujetos, no estamos hablando del coordinador, ¿no? De lo que va sucediendo en el inconsciente y que a veces aflora o que nosotros tratamos de interpretarlo para poder intervenir en el consciente, es decir, en la escena manifiesta, ¿no? El grupo, escenas que son visibles, que surgen o que están veladas, pero que nosotros tratamos de interpretar. Bien, esto ya lo vimos. Entonces, primera tópica, funcionamiento intrapsíquico, barrera porosa, consciente, preconsciente, barrera conductual o social. A ver, estos tres aspectos que miramos a nivel sujeto, a nivel cada uno de los sujetos, los llevamos a lo que es la tarea grupal, ¿no? A cómo lo interpretamos o cómo lo utilizamos dentro del grupo. Entonces, funcionamiento intrapsíquico. ¿Por qué? Porque esos tres aspectos que vimos se van
personificando o se van haciendo parte de cada uno de los sujetos que forman ese grupo. Por eso dice funcionamiento intrapsíquico entre los integrantes de ese grupo. Barrera porosa es lo consciente, lo que sale. Barrera conductual o social sería esta, lo que sería nuestro preconsciente. Y el inconsciente, que está todavía para surgir, que sería la barrera de represión. Y ahí tenemos justamente lo manifiesto, lo que podemos utilizar para poder analizar, y lo latente. Manifiesto, contenido consciente que el sujeto quiere comunicar. Latente, materiales del inconsciente, espacios de resistencia. Material de consciente, preconsciente, espacio de reticencia. A ver, aclaramos bien. Manifiesto. Contenidos conscientes que el sujeto quiere comunicar. Es decir, lo que sí a nivel consciente quiere compartir o quiere decir en el grupo. Lo latente es lo que está en el inconsciente todavía, pero que no lo puede poner en palabras porque todavía no lo puede decir a nivel inconsciente. Pero cuando es el material del preconsciente, es decir, de la memoria, digamos, ese espacio de reticencia. ¿Qué significa la palabra reticencia? Que lo sé, lo tengo en el consciente, pero elijo no decirlo, ¿sí? Pero está. Bien. Categorías lógicas del pensamiento. Modos de acceso a los objetos de conocimiento. Esto ya lo vimos, lo vieron ustedes cuando trabajamos en un teórico del año pasado, el segundo, y lo vamos a llevar a la tarea grupal. Primer nivel. Metanivel es la definición del objeto. Nos referimos a cualquier objeto que sea nuestro objeto de conocimiento en lo cotidiano. Nivel de objeto, modelización de la realidad. Y nivel instrumental, técnicas para una intervención en la realidad. A ver, metanivel. Cualquier objeto de conocimiento. Definición del objeto, lo que nosotros conocemos o vemos de ese objeto. Pero hay un modelo a nivel de ese objeto que yo hago en mi inconsciente. ¿Y cómo puedo llegar a conocerlo? Técnicas para una intervención en la realidad. ¿Cómo puedo hacer lo propio? Eso es cuando trabajamos también, o van a trabajar ustedes con técnicas, con introducción al aprendizaje, lo van a ver de nuevo. ¿Y cómo lo vamos a aplicar al grupo? Metanivel, definición del grupo. Lo que yo sé en la teoría cuando vimos concepto de grupo. Eso es lo que me dice la teoría. Nivel de objeto. Lo tengo yo como un modelo, ¿sí? Como lo que tendría que ser. Pero otra cosa es el nivel instrumental, cómo yo puedo acercarme a ese objeto de conocimiento. Una cosa es lo que nos dice la teoría y otra cosa es cuando llegamos a ese objeto real que es el grupo, ¿con qué nos encontramos? ¿Sí? ¿Con qué herramientas podemos acercarnos al conocimiento y la intervención con ese grupo? Entonces, una cosa es el objeto de conocimiento, otra cosa es el objeto real, ese grupo que yo tengo en este momento para coordinar y de qué manera ese modelo, que seguramente no va a ser el que tengo para intervenir yo, voy a llegar a conocer y poder utilizar las herramientas que corresponden. Bien, interpretación como proceso de simbolización. Ahí vamos a la tarea específica, ¿no? Plano manifiesto
elementos, señal. Vamos a pensar, yo estoy coordinando un grupo, tengo un montón de señales, un montón de cuestiones que yo voy viendo que se van sucediendo en el grupo. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, omisión, algo que no se dice, falta, evita, rechaza. Estamos hablando del grupo, no de un sujeto específico del grupo, sino yo voy viendo que hay cosas que no se ponen en palabras, ¿sí? Que vemos que se evita, que se rechaza cuando aparece un momento para empezar a hablar de un determinado tema, se omite, se cambia de tema. Redundancia, insistencia, elementos que se reiteran. Cuando en segundo año ustedes vieron la función de observador, vieron que hablábamos mucho del hilo conductor, ¿sí? Ese hilo conductor, en este caso hablábamos de esto justamente, de los elementos que se van repitiendo o las frases que se van repitiendo, que para el resto, o sea, para los integrantes del grupo, no llama la atención porque es parte del circular de la palabra, pero nosotros coordinadores sí nos llama la atención. Entonces, estamos hablando de los manifiestos, de los elementos que podemos utilizar o debemos utilizar como señales para poder luego ver qué es lo que está sucediendo en ese grupo y de qué manera intervenir. Entonces, omisión, redundancia, contradicción, oposición, o sea, se dice algo y se contradice, hasta hablando del grupo en general. Ruptura, lo insólito, caída del discurso, chiste, lapsus, silencio. Ruptura. ¿Por qué? Porque cuando se cambia de tema, pero que es a nivel inconsciente, pero nos damos cuenta de que por algo se cambió de tema, por algo surge el chiste, el lapsus, el silencio, esto que nos molesta tanto, que al grupo molesta tanto, que es el silencio, o los lapsus. ¿Qué significan los lapsus? Querer decir una cosa y se dice otra, ¿no? Entonces, ahí, estas son todas señales, algunas de las tantas, que nosotros, con los ojos bien abiertos y con los oídos también bien atentos, tenemos como elemento para saber en qué momento y cómo y con qué intervenir. ¿Cuáles son los signos? Emergente signo desde algún lugar. Vamos a explicar. Lo latente produce señales en lo manifiesto. Esto es importantísimo. Lo latente produce señales en lo manifiesto. Si nosotros estábamos hablando de señales, de estas señales, por ejemplo, evidentemente por algo pasa lo que pasa en la omisión, en la redundancia, en la contradicción, en la ruptura. Hay algo de esas señales que son signos, ¿sí? Lo latente produce señales en lo manifiesto. Pero la mirada del operador, instrumentación, experiencia, es decir, a ver, un coordinador coordinando un grupo, si tiene un co-coordinador, es decir, dos coordinadores que trabajan en conjunto, seguramente como son sujetos diferentes y tienen la percepción distinta normalmente como cualquier dos coordinadores, va a observar cosas o va a prestarle atención a cuestiones que uno lo ve y el otro no lo ve, o que le da distinto significado. Eso pasa también cuando en las reuniones de equipo con los observadores, cuando se hace luego la reunión de equipo, después que haber terminado una reunión grupal, tenemos distintas miradas de las mismas cosas que sucedieron o de las mismas cuestiones que se hablaron o no se hablaron o las señales que nos dio el grupo, ¿sí? Y eso está bien, no es que esté
mal que uno haya visto un signo o una señal y el otro no. O sí los vio, pero le dio distinto significado, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, varios significantes. Vamos acá. Un significante puede tener distintos significados. A ver, ¿cuáles son los significantes? Esas cuestiones que nosotros nos llama la atención o lo observamos como elemento de juicio, ¿para qué? Para hacer una hipótesis, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos luego de las reuniones de equipo, en la observación, que hacíamos distintas hipótesis sobre lo que había pasado en esa reunión de grupo, ¿no? Entonces, un significante puede tener distintos significados. Todo depende también de quién lo esté mirando. O ese significante puede tener varios significados en cuanto a nos puede servir como elemento de trabajo en distintos ángulos. Signo, otro más. Todo es significativo si el operador puede darle sentido a lo que acabamos de decir, ¿sí? Por eso muchas veces, y nos pasa cuando, por ejemplo, desde la dirección de la escuela hablamos con los distintos coordinadores y uno, si estuvo en esa reunión grupal o conoce al grupo, lo que fuera, tiene distinta mirada que suma, que no resta. ¿Por qué? Porque entre el coordinador y los directivos de la escuela que hacemos supervisión, sumamos desde nuestra mirada también de psicólogos sociales qué puede haber pasado o qué estará por suceder o cuáles son esos signos y esas señales que debemos darle importancia, ¿sí? Para tener como elemento de juicio, ¿sí? Bien. Develado selectivo favorable al grupo. A ver, a veces se ven signos, se ven señales que el coordinador lo ve, pero no es el momento de develarlo, pero sí de registrarlo como elemento importante para cuando sea el momento, ¿sí? Hay algo que está latente, que a veces aparecen como chispazos, ¿no? En lo manifiesto, pero que no es el momento de ponerlo como elemento de juicio con el grupo, porque todavía está como, diríamos, que tiene que madurar, ¿sí? Pero sí nosotros, coordinadores, lo ponemos como importante para cuando sea el momento oportuno. El operador busca devolverlo latente y lo latente busca ser develado. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a leer. El operador, decía el coordinador, ¿no? Busca develar lo latente y lo latente busca ser develado. Quiere decir que a veces el grupo, los integrantes del grupo, dan señales de algo que está latente con insistencia. Obviamente, los sujetos que forman ese grupo no son conscientes de eso, pero nosotros, desde nuestra función de coordinador, vamos viendo que hay algo que está pidiendo ser develado, ¿sí? Bien. El operador selecciona un elemento de lo manifiesto para destacarlo como figura. Es decir, cuando es el momento, como les decía antes, cuando es el momento, cuando sirve al grupo, cuando ayuda a ese crecimiento grupal, entonces el operador, es decir, el coordinador, selecciona un elemento destacado como figura, lo pone en palabras. Momentos del operador: mirada, construcción, intervención de un modelo y hay intervención. Vuelvo a leer. A, mirada. B, construcción de un modelo de intervención y luego la intervención. Es decir, primero mira no solamente con los ojos, ¿no? Sino con los oídos también. Es decir, observa esas señales, esos signos,
¿sí? Después, piensa, todo en simultáneo, ¿cuál es la mejor herramienta para intervenir? ¿Pero por qué? Porque es lo que necesita el grupo, no lo que necesita el coordinador, lo que necesita el grupo para que realmente se movilice, para que se ponga en palabras lo oculto o lo que fuere, ¿sí? Y luego interviene con el tipo de intervención que más convenga al grupo en ese momento. Bien. Entonces, el operador. Acuérdense que operador hablamos de coordinador. Acá la señal le da un significante, a ese significante le da un significado y interviene. El grupo lo toma como representativo de un saber propio. Qué bueno que está este concepto, ¿no? Que dice el teórico. Operadores. Hay una señal, como lo hablamos antes, lo toma como un significante, ¿sí? Como algo importante para movilizar al grupo o para hacer pensar al grupo, interviene. Y el grupo lo toma como representativo de un saber propio, es decir, no del coordinador, sino un saber propio del grupo, ¿sí? Puede hacer un tipo de intervención donde algún integrante del grupo diga, sí, claro, sí es lo que nosotros pensamos, o sí es lo que nos hacía falta y no lo pudimos y no lo dijimos, ¿sí? Entonces, no como que sea algo que no sabía el grupo y que se lo dijo el coordinador, sino como ese saber propio del grupo que estaba sin poner en palabras todavía. Y ahí hay un salto cualitativo, que hubo aprendizaje del grupo, ¿sí? Bien, para que aparezca esa nueva estructura, ¿no? Acuérdense, lo latente, lo manifiesto, nuevo latente, nuevo manifiesto, y estaban esos signos que nos daban esa cuestión de que el grupo está creciendo, está aprendiendo, está trabajando, ¿sí? Bien. Bien, pasaje al registro simbólico. Imaginario, relación de la imagen del semejante. Bueno, acá estamos hablando de cómo llegamos nosotros a... Acá estamos hablando del sujeto, ¿no? Pero eso es imaginario y simbólico que vamos a explicar ahora. Lo vamos a trasladar a ese imaginario y simbólico en el grupo, ¿sí? Pero primero vamos a recordar, porque ustedes ya lo vieron esto en primero, ¿qué significa lo imaginario y lo simbólico? Imaginario, relación de la imagen del semejante, el yo especular, estamos hablando del bebé. El bebé, el niño, va aprendiendo a ser sujeto individual a través de la imagen que le da el otro representativo, el otro significante. Sería el yo especular, ¿no? El yo como espejo, ¿sí? Y lo simbólico a través del lenguaje, es decir, a medida que vamos creciendo y vamos aprendiendo nuestro idioma, nuestro lenguaje, a través de la cultura, le vamos dando sentido a cada una de las cuestiones que nosotros queremos no solamente expresar, sino escuchar, aprender y que el otro nos quiere transmitir, simplemente con su presencia y con su accionar. El otro especular y lo simbólico. Bien. ¿Y qué pasa en el grupo? El grupo interviene, eje imaginario, interviene inconsciente de los sujetos, hacemos al revés, ¿no? El coordinador, mirada desde otro lugar. Bien, vamos a aclarar bien esto porque parece que estuviera al revés, ¿no? Coordinador,
interviene en el grupo desde lo imaginario de ese grupo, desde el inconsciente de los sujetos, pero el coordinador que mira desde otro lugar ocupa el lugar de la histeria, dice ahí. Quiere decir, cuando ponemos en el otro algo que a lo mejor quiere ser develado o queremos eludirlo, pero lo ponemos afuera. Y en el teórico hay un ejemplo muy lindo que habla sobre el fútbol, ¿no? Y cuenta una anécdota de un grupo donde se estaba hablando justamente de fútbol. Pero en un momento se hace un silencio molesto, como suele suceder, y entonces alguien le dice al coordinador: ¿no ves que estamos paralizados, que no podemos seguir? ¿Por qué no intervenís? Y entonces el coordinador dice: me parece que ustedes en vez de mirar la pelota, están mirando al árbitro. ¿El árbitro quién sería? Sería el coordinador, ¿no? Es decir, poner el afuera en ese coordinador algo que ellos no pueden resolver, y entonces lo ponen en otra persona para que se haga cargo. Y el coordinador no se debe hacer cargo porque la cuestión es intrínseca a ese grupo. Entonces le devuelve la cuestión desde ese lugar. No resuelve, sino que les da un elemento más para que se piensen, ¿sí? En vez de mirarlo en pelota, que es el problema del que estaban hablando, están mirando al árbitro, que sería la ley, que sería el juez, que sería en este caso lo que el grupo quiso hacer con el coordinador, ¿no? Para que lo sacara de ese momento de silencio. Bien. Instancia objetivante. El coordinador está obligado, fíjense que está subrayado, obligado a borrarse como sujeto. Coordinador, intervención, le da sentido al saber grupal, al saber no sabido por el grupo. Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Obviamente. Entonces, el coordinador está en presencia, sí, es una figura, es un cuerpo, está sentado en una silla como los integrantes, pero está obligado a borrarse como sujeto. Antes hablamos de que representa la histeria, ¿no? Del grupo, poner en él afuera la problemática que tiene el grupo que no puede resolver con ese silencio y ponérsela al coordinador. Y bueno, vimos cómo era la frase que había dicho el coordinador para que se hagan cargo. El coordinador, obligado a borrarse como sujeto. La intervención da sentido al saber grupal, al saber no sabido por el grupo. Bueno, esa frase es un ejemplo bien claro, ¿no? El saber no sabido por el grupo. Es decir, vuelta al meollo de la cuestión, vuelta a trabajar el grupo con esa problemática o esa cuestión que no podían resolver. Pero no hacerse cargo, está obligado a borrarse. Tarea del coordinador. Tarea posible. Pasaje de lo imaginario a lo simbólico por todos los elementos. Lectura instantánea de lo suelto da sentido. A ver, todo lo que dijimos en este rato se da en simultáneo. Es decir, cuando no es que uno tiene la filmación de lo que pasa en el grupo y después en su casa tranquilito analiza, sino que analiza qué pasó en esa conversación. El coordinador está ahí en presencia. El coordinador, en el momento en que ve las señales, en el momento que está circulando la palabra en el grupo, también va haciendo hipótesis, también va analizando y también va viendo cómo va a intervenir, ¿sí? Por eso acá
habla de tarea posible, porque con todo lo que estuvimos hablando y con las formas de intervención del coordinador y las prácticas que ustedes ya empezaron a hacer, es como que pareciera ser una tarea por demás complicada, ¿sí? Por demás imposible. Y a lo mejor más de uno de ustedes lo pensó, pero se hace camino al andar. Es tarea de ir pensándonos, de ir perfeccionándonos nuestro accionar, buscando una supervisión para que nos vaya ayudando a pensar qué hicimos, qué pasa en ese grupo, cómo podemos continuar con las intervenciones, porque estamos en función. ¿En función de qué? En función del grupo, ¿sí? Entonces, nuestra tarea, obligado a borrarse como sujeto. Nosotros somos coordinadores, con todo lo que eso significa, con el encuadre de la tarea, con todo lo que ustedes ya vieron, cuáles son las características que tiene que tener un coordinador. Obviamente que nada es perfecto, pero sí perfectible. Con la experiencia, con los errores que seguramente vamos a cometer, pensarnos y seguir buscando la mejor manera y seguir buscando nuestro modelo de coordinador. ¿Qué clase o qué tipo de coordinador queremos ser? Únicos, ¿sí? Porque cada uno de nosotros con su subjetividad tratamos de ser objetivos en la tarea y cumplir con la función. Por eso función no es rol, lo dijimos muchas veces. Bien, entonces, tarea del coordinador, pasaje de lo imaginario a lo simbólico. Por todos los elementos que nosotros vamos recabando, que vamos observando, que vamos analizando, porque además esto no es una sola reunión grupal, esto es un proceso, es gestaltum, es proceso, que va, como eso cambiando, se va ajustando, van apareciendo nuevos signos, nuevas señales, nuevos tipos de intervención, a lo mejor algún tipo de intervención que nos vino genial para un momento determinado, llega otro momento que ese mismo tipo de intervención no nos sirve, no es el adecuado para el momento que estamos coordinando. Entonces, lectura instantánea de lo suelto y le da sentido todo lo que dijimos. Lectura instantánea. Vamos escuchando, vamos mirando, vamos viendo las distintas posturas, las distintas miradas, los distintos tonos de voz, las frases que se van diciendo, lo que se repite, lo que se oculta, los silencios, todo en simultáneo. Por eso acá dice como si lo pensáramos como una tarea imposible. No, es una tarea posible, pero como toda tarea que recién empieza, a medida que lo vamos haciendo, vamos aprendiendo y vamos modificándonos. Bien, la escena significante, signos lingüísticos, par significante, significado, palabra, imagen. Ahora vamos a explicar. Palabra, quiebre, resistencia, imagen. A ver, ¿qué es esto de la escena significante? A veces en un proceso grupal que de golpe hay algo que está latente y que pasa a lo mejor mucho tiempo o poco, no importa, y que está ahí, lo tenemos como en la puntita de nuestros dedos y que no se hace manifiesto, y nosotros estamos como coordinadores esperando a ver en qué momento eso va a surgir, porque va a ser el aprendizaje, ese salto cualitativo que estábamos esperando de ese grupo para que siga realizando qué cosa,
su tarea. Piensen que estamos hablando de los grupos fuera de la escuela, ¿sí? Cuando estamos dentro de la escuela sabemos que trabajamos de otra manera, pero ustedes tienen la experiencia del grupo operativo, como decimos siempre, para que ustedes pasen por el cuerpo qué nos pasa cuando estamos formando parte de un grupo, ¿no? Entonces, en el grupo operativo hablamos sobre la teoría, sobre lo que se vio en la clase anterior al grupo operativo. Pero cuando estamos coordinando un grupo fuera de la institución, sabemos que no hay teórico, que lo que se trabaja es directamente la tarea que tiene ese grupo. Que sería la tarea ¿qué? La tarea en común, la problemática en común, por la cual llegaron a formarse ese grupo y ustedes como coordinadores para acompañar en el proceso de que cada uno de los integrantes de ese grupo pueda asumir la responsabilidad de solucionar o hacerse cargo de la problemática por la cual llegaron a ese grupo, ¿no? Sabemos que todo grupo tiene un tema, una tarea que tiene que ver con alguna problemática, ¿sí? Que tiene el grupo, cada uno de los integrantes, ¿sí? Vamos ahí. Entonces, la escena significante. Signos lingüísticos. Ahora explicamos todo. Par, significante, significado. Palabra, imagen. Palabra, quiebre, resistencia, imagen. A ver, la escena significante tiene todo esto. ¿Por qué significante dice ahí? Porque ¿qué es una escena? Es un diálogo, no solamente la palabra, sino lo corporal, lo que va sucediendo en conjunto en un momento determinado del grupo, ¿no? De ese proceso o de esa reunión grupal. Entonces, nosotros somos los que tenemos que leer esa escena significante, ¿sí? ¿Para qué? Para comenzar, como decimos siempre, para acompañar al grupo, a cada uno de los integrantes de ese grupo para que se haga cargo de la problemática por la cual llegaron ahí y puedan solucionarlo o seguir adelante. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Con los signos lingüísticos, es decir, con la palabra. La palabra tiene un significado, pero también tiene un significante. Si yo digo silla, a cada uno de nosotros se nos va a representar como significante una silla diferente. Yo, por ejemplo, dije silla y me acuerdo de la silla que usaba mi abuelo paterno, que yo pensaba que era como el trono para el patriarca de la familia. Ese se me representó en este momento que los estoy diciendo. A lo mejor ustedes, si decimos silla, piensan en la silla del bebé, de la casa, o piensan en la silla de un escritorio, o millones de sillas diferentes. Es la misma, es el mismo elemento, pero a cada uno de nosotros le pusimos un significante diferente. La representamos como imagen, por eso acá habla de palabra e imagen, con una imagen distinta de ese mismo elemento, 4 patas y un respaldo y un asiento, ¿sí? Pero hay millones de significantes diferentes. Y a eso se refiere lo que está diciendo acá, ¿no? La palabra quiebre, resistencia, imagen. ¿Vieron cuando hablábamos en comunicación en primero? Cuando decíamos de los malos entendidos, cuando estábamos todos hablando de lo mismo, supongamos, pero cada uno le dio un significado distinto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, somos tan complejos, nuestra psiquis es tan compleja que
estamos hablando de lo mismo, pero cada uno le da un sentido diferente. Bueno, linda tarea para el coordinador, entonces, ¿no? Si estamos con esta cuestión dentro de lo que es la coordinación. Entonces, los signos lingüísticos, con este significante y significado, la palabra es la misma, pero la imagen es diferente. Y a veces eso distorsiona la tarea dentro de los grupos. Pero nosotros, desde nuestro conocimiento, desde nuestra función, de nuestra experiencia, a medida que vamos adquiriendo como coordinadores, vamos como develando esas cuestiones que tienen que ver con esa escena significante a través de esto que está diciendo la teoría, ¿no? Entonces, esa palabra dice quiebre, resistencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de los malos entendidos hablando de la misma cuestión. Bien, como ven, si hablamos de la lectura de lo latente, hay mucha tela para cortar, ¿no? Es decir, este es un teórico que yo les recomiendo que ustedes lo lean varias veces, además de ver la clase, que lo lean varias veces porque es muy rico, tiene en el teórico, en el módulo van a ver muchos diagramas, que algunos se los puse yo, pero hay otros más, que les va a servir para clarificar y para entender mejor qué es esta cuestión de leer lo latente. Lo manifiesto es más fácil, obviamente, es lo que vemos, lo que escuchamos, pero la tarea como coordinador está justamente ahí, en lo latente, en lo que no se dice, pero que nosotros con las herramientas que tenemos como coordinadores, como psicólogos sociales, podemos interpretar. ¿Para qué? Para poder acompañar a ese proceso de crecimiento del grupo. Bueno, hasta acá llegamos en esta clase y les recomiendo eso, que lean, que vean la clase varias veces y que, como siempre les cuento, anoten las dudas, porque cuando nos encontremos, seguramente ahí vamos a aclarar algunas cuestiones que en lo particular y en lo individual de cada uno de ustedes vamos a poder aclarar. Bueno, hasta acá llegamos. Hasta luego, chicos.